Finalmente entramos a Sabritas. Ese año, de tener un cocedor, llegamos a tener 13 cocedores. Un proveedor que nos incautó la cuenta con un juez al día siguiente, una cuenta en la de así, pum, es mi lana. En ese momento fue un trancazo para nosotros horrible, pero ¿qué hicimos? Fortalecimos el embolsado. 20 millones de bolsas de chicharrón por semana. Con todas las marcas. Repartidas en Estados Unidos, México, Centro, Sudamérica, porque exportamos a 17 países. Para las marcas Sabritas, Barcel y muchas más. Siempre te permite volverlo a intentar. No me caí con los peores problemas que sufrimos en la empresa, que yo ya la veía quebrada, sin trabajo. Tuve que vender el aire acondicionado en mi recámara para sacarle al hospital. Y lo hicimos. Caminamos 34 días, 100% a pie, desde Roncesvalles hasta Santiago, 790 kilómetros. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a Conectando Conciencias. Cuando uno está entrevistando a tantas personas, llegas a intimidar con muchos de ellos. Y entonces el día de hoy tengo la fortuna de poder entrevistar al papá de uno de mis ahora buenos amigos. Y me interesa mucho esta historia y la voy a compartir porque rara vez tiene uno la posibilidad de poder conocer la historia de fondo de alguien que llegó a ser el mejor del mundo, el más grande. Entonces, el día de hoy estoy aquí en Saltillo y quiero presentarles a quien fue en su momento el mayor chicharronero del mundo, que hacía chicharrón para todas las marcas que seguramente tú hoy estás consumiendo de chicharrón. Entonces es don José Ángel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto. Gracias. Platíquenos. Primero quiero aclarar, no lo hice solo. Claro. Vamos a ver la Fuimos historia. un equipo de 3 empresarios que logramos esto. Y cada uno puso su parte. Yo puse la mía y cada uno de ellos puso su parte. Aquí hay una historia espectacular, digamos como una hora ya platicando. Es bien importante. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Usted es de Saltillo? ¿De dónde vino usted? Bueno, yo soy de San Luis Potosí. Okay. De aclarar. Estudié en Monterrey, en el TEC de Monterrey, ingeniero en alimentos, ingeniero bioquímico con especialidad en alimentos. Y igual que mis 2 socios. Empezamos, ¿por qué? A raíz de un fracaso. Yo estaba trabajando en Kir Alimentos, empecé a trabajar cuando nació Kir en 1973 y en el 77, me salgo de Kir, me contrata una empresa en ese momento de Hermosillo, que era uno de los productores más grandes de alimentos en México, Mezquital del Oro. Se sacrificaban pollos, pavos, puercos y reses en una instalación frigorífica y empacadora. Entonces me voy de gerente de la frigorífica. En un año, gracias a mucha dedicación y también pues a ver, que haya podido cambiar cosas. Le damos una vuelta muy grande a la empresa y la volvemos rentable. Y yo me siento muy orgulloso, voy con el dueño de la compañía, en ese momento el director, y le pido pues un aumento, porque yo me fui de Kir con el mismo sueldo que ganaba. Me niega el aumento y coincide con unos japoneses que eran clientes nuestros, me piden hablar conmigo y con mi socio, que ya estaba uno de ellos en Hermosillo, Carlos, él estaba manejando la parte administrativa, y nos dicen, ustedes deberían de poner un negocio. Pues sí, pero no tenemos con qué, nosotros les ponemos el capital. Entonces los japoneses nos brindan capital de trabajo, nada más. Me salgo de Mezquital del Oro. Cuando me salgo me habla el gerente y me triplica el sueldo. Le digo, mira, hace un mes vine a pedirte un aumento de sueldo, ahorita vengo a decirte que me voy, ¿verdad? O sea, no supo apreciar el valor. Entonces me vengo a Monterrey, rento una pequeña planta en Sabinas Hidalgo, Nuevo León. ¿Qué es una pequeña? Oye, primero,
Siempre pasa eso, ¿verdad? Cuando Sí. ya te vas, es que ahora vengo con más dinero. Ahora sí. Pues ya Ahora no. sí vales. Ahora sí vales, ahora ya no. Así es. Cuando hablamos de una pequeña planta, ¿qué es una pequeña planta? Es una planta que mataba a lo mejor 80 o 100 reses al día. Era un rastro. Ok, un Todavía rastro. está en Sabinas Hidalgo. No sé si opere o no. Ok. Y tenía la característica de que era TIF, tipo inspección federal, que era un requisito para poder exportar a Japón. Entonces le rentamos la planta al dueño, don Mario Ancina. Inclusive él agarra un poco de las acciones, empezamos a trabajar, nos empieza a ir muy bien. En 3 meses ya estábamos ganando dinero. Pero Y haciendo, ¿cuál es el producto? traíamos carne de puerco, de canales de puerco de Sonora, las procesábamos y exportábamos a Japón, pues la pierna deshuesada, el lomo, los cortes finos. Se iban a Japón en una marca muy bonita, Tender Foods, le habían puesto, y tuvieron mucho éxito. ¿Y qué ventaja teníamos? Que todo el subproducto era fresco. El cuero, la cabeza, y eso valía más que congelado. Y el mercado era Monterrey. Entonces, daba bien el negocio. Entonces, don Mario decide pues que por qué en su fábrica un muchacho de 30 años va a hacer dinero, no es justo. Necesitas tallarte un poquito más, así me lo dijo. Y me cambia la pichada, me dice, ya no te puedo rentar la plata, yo voy a hacer lo que tú estás haciendo y pues si quieres quédate como gerente. ¿No? Ahí me mató. Adiós. Renuncio, voy a Monterrey, platico con Alejandro, él estaba manejando una distribuidora en Monterrey de productos carne. Alejandro Silva. Sí, Alejandro Silva. Ok. Posteriormente mi socio. Y le digo, Alejandro, me quedé sin trabajo, ¿qué hago? Nos pusimos a platicar, tuvimos varias sesiones, me apoyó mucho y revivimos un proyecto que habíamos tratado de echar a andar en Kir. En Kir detectamos que estaba Barcel importando pellet y haciendo chicharrón y que ya Sabritas iba a empezar también. Para la gente que nos está escuchando, ¿qué es un pellet? Bueno, comúnmente sería, en México la palabra es sancocho. La piel del puerco, pellejo la piel del puerco, desgrasada, se seca. Tradicionalmente en México se seca al sol toda la noche, al día siguiente se mete a un cazo, a una temperatura baja, 120, 130 grados centígrados, se deshidrata a un punto entre 6 y 8% de humedad, ya deshidratado y frío, se vuelve a someter a aceite hirviendo, ahora a 200 grados centígrados, y explota esas pequeñas partículas de humedad que le quedaron, hacen burbujas y tiene una característica, como se coció, la proteína, el colágeno, se expande y se queda expandido. Como cuando la señora el pelo se lo enroscaban y se quedaban los chinos, es el mismo proceso. Ese es el pellet. Ese es el pellet. Una vez deshidratado, y se somete a la alta temperatura y se hace el chicharrón. De acuerdo. Nosotros, ¿qué hicimos? Teníamos que hacer cuadritos chiquitos para poder comercializarlo en bolsitas. Ya lo hacían los americanos. Ok. Nosotros no lo inventamos, ya lo hacían ellos, pero no sabíamos cómo lo hacían. Entonces, el primer obstáculo fue cómo corto la piel en cuadritos. Después de investigar un poquito de maquinaria, encontramos en Estados Unidos una máquina que nos podía cortar la piel. Allá ¿De qué tamaño acaba siendo el corte de pellet? ¿Es un cuadrito? Es un cuadro de pulgada por pulgada. Ok, ese es un pellet. Hay varios tamaños. Si tú compras una bolsita de 25 gramos, pues son pedacitos de media por media pulgada. Una bolsa ya grande, como la de 80 o 100 gramos, ya son de pulgada por pulgada. O sea, es decir, cada pellet acaba siendo el chicharroncito que me come. Cada pellet es un chicharroncito. Ok, de acuerdo. Bueno, finalmente encontramos el proceso de cómo hacer el pellet. ¿Cómo lo encontraron? ¿A prueba y error? Bueno, ¿Cómo era? Fue mucho trabajo. Fue un año casi me dediqué yo a desarrollarlo. Para comenzar, formamos una pequeña empresa
En ese momento éramos 5 socios, cada socio me dio $1,000, con $5,000 fue el capital con que arrancamos. ¿En qué año fue eso? En 1978. Okay. Y nunca le volvimos a meter ni un centavo en sueldos. Qué maravilla, ¿eh? Claro, yo tenía casa propia en ese momento, la hipotequé y saqué un préstamo para un poquito más, para alcanzar a los primeros desarrollos que fueron encontrar el proceso, encontrar una máquina. Y uno de los 5 socios que ya después se retiraron de la compañía, muy dinámico, muy activo de aquí de Saltillo, consiguió un terreno. En ese tiempo Flores Tapia, el gobernador, estaba desarrollando Saltillo al más no poder. Entonces conseguimos un terreno en la zona industrial. Ese terreno pedimos que nos lo escrituraran y firmar documentos por fuera. No se aceptó el gobernador. Entonces ya con la escritura de ese terreno fuimos a Nacional Financiera y conseguimos un crédito así más importante para tener capital para arrancar la empresa. Ahí ya se nos concedió un buen crédito. Con eso ya empezamos a hacer una nave industrial y ahora el proceso de desarrollo fue otra vez una situación bastante complicada. ¿Ya estaban vendiendo chicharrón todavía, no? Empezábamos apenas con pruebas, pero el producto no salía muy bien porque lo quisimos freír y secar en aire y quedaba muy agarroso. ¿Cómo aguantas un año así? Pues, ¿cómo lo hicieron? Pues mira, yo gracias a que mi esposa me aguantó y que yo era el único que estaba 100% fuera de la empresa. 2 de los socios tenían un empacador de carnes frías y los otros 2 trabajaban para una compañía. O sea, y realmente yo era el que estaba en el desarrollo. Ya una vez que le pegamos, pues todos nos metimos al proyecto. En el Inter, pues sí sudé mucho, sufrí mucho, pero siempre tuve fe en el proyecto, que es lo más importante. Nunca se me quitó de la cabeza que había un mercado, que había una ventaja competitiva muy grande por varios aspectos. Obviamente, pues la mano de obra y segundo, el precio de la manteca. La manteca de puerco en ese tiempo en México era oro molido. Estaba restringida la importación y cuando tú traes 1 kilo de piel, produces 350 gramos de chicharrón y por otro lado produces 150 gramos de manteca. Y ese subproducto le daba un valor muy grande en México. El complemento del pellet. En fin, finalmente le pegamos al proceso después de varias fracasos previos. Encontramos un equipo que podía hacer el pellet, un cocedor que podías tú cargarle 1 tonelada de piel y sacar 300 y tantos, sacar 300 kilos de un pelón y con ese empezamos a producir. Don José, a ver, platíquenme, tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre su chicharrón y el chicharrón que de repente va uno a la fiesta del pueblo y está el del carrito ahí y agarra ese chicharrón largote que le pone uno crema y sabe muy... ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es que este está cortado en trocitos y el otro no está cortado. Es lo mismo. O sea, no es un tema que si la manteca de puerco o nada. Bueno. ¿O algo? La única diferencia es que en muchos casos no lo fríen en manteca de puerco. En el caso del pellet, hay muchos fabricantes que lo fríen en aceite vegetal. De hecho, por toda la vida Sabritas lo freía en aceite de palma, que le llaman. Y en Estados Unidos todo el mundo lo freía en manteca de puerco y le da otro sabor. Claro. Finalmente, ya hoy en día casi todos fríen en la manteca de puerco. Había una aberración con la manteca de puerco, decían que era mala, pues resulta que es mejor que la grasa vegetal, ¿verdad? Ya está bastante comprobado. Pero bueno, el tema es que arrancamos la producción en 1980 y ya en serie. De hecho, no se me olvida, con Sabritas ya estaban desesperados de que no le dábamos al proceso correcto. Cuando finalmente encontramos el proceso correcto,
voy y hablo con en ese tiempo uno de los directores de Sabritas, el señor Rogelio Rebolledo, que llegó a ser presidente mundial de Sabritas en su momento, pero en ese tiempo era el líder en Sabritas. Hablo con él y le digo, dame una oportunidad. Es que ya les dimos muchas, mira, la última, dame una oportunidad, 3 meses. Tienes tú estándares demasiado estrictos para mí, que no los puedo cumplir. Y la curva de aprendizaje es muy lenta. Te mando un lote de 300 kilos y a la semana me dices que no te sirvió, que te mande otro. Yo necesito que me compres volumen para aprender el proceso. La curva de aprendizaje, acelerarla. Gracias a Dios me aceptó. Dijo, ok, 3 meses, orden de compra libre. Digo, porque al final de cuentas lo que yo le surtía era muy pequeño contra lo que le compraban en ese tiempo a Estados Unidos. O sea, en ese momento, lo que vendía Sabritas de chicharrón era americano. Todo era americano. Le compraban una empresa Evansur. Ok, y compraban, por decirte algo, 100 toneladas a la semana, o 80 toneladas a la semana. Y a nosotros, oye, cómprame 5 y le voy allá. Me abren la puerta y empezamos a producir. Al mes ya le habíamos pegado el proceso. A base de estar produciendo más y más y más, había que checar temperaturas, tiempos y humedades. Son los 3 factores importantes. Y la piel tiende a pegarse mucho si no la procesas bien. Entonces, el movimiento dentro del cocedor tiene que ser muy ágil para que no se te pegue uno con otro y se hagan unas pelotas que no sirven para nada. Así es. Finalmente entramos a Sabritas. Ese año, de tener un cocedor, llegamos a tener 13 cocedores. ¿Qué es un cocedor? Un cocedor es una máquina de más o menos 5 metros de profundidad por 2 metros de diámetro. O sea, una hoyotota. Un hoyo, sí, pero es cilíndrico. Cilíndrico, claro. Y ese es un cocedor. De acuerdo. Un cocedor más o menos te podía hacer 1 tonelada al día, un cocedor. De enero a diciembre ya teníamos 13 cocedores en la fábrica. 13 cocedores en menos de un año. En menos de un año. ¿Qué hice ese año? Me dediqué a ir a Estados Unidos a comprar cocedores por todos lados, a buscar los cocedores viejos, porque no teníamos un cocedor nuevo, valía $80,000, y yo tenía que comprar viejos y usados, y me costaban entre $5,000 y $10,000. Qué maravilla cuando te empiezan a pedir de tal forma en que ya no tienes capacidad y Así sigues es, comprando, así sigues es, queriendo y así sigues es. pidiendo más, porque es una demanda casi infinita. O sea, pues, ¿cuántos Así chicharrón es. se come en este país? Pues es muchísimo. Ahora, en el momento más de mayor crecimiento, o sea, estamos hablando de 5 chavos que se quedaron 3 chavos, empezando de la nada. En su momento de mayor crecimiento, ¿de cuánto chicharrón estábamos hablando? Bueno, al final de los finales, cuando ya vendemos la compañía, estábamos procesando en ese momento más o menos 70 contenedores semanales de piel. 70 contenedores semanales De 18 toneladas. Ok. Son 1,200 toneladas a la semana de piel. De piel. Que te producen más o menos unas 350, 400 toneladas semanales de pellet. De pellet. Que te producen unas 450 toneladas de producto final, ya frito, porque a la hora que lo fríes, gana peso, absorbe grasa. Claro. Y eso se convierte en unas 19 o 20 millones de bolsitas de chicharrones por semana. 20 millones de bolsas de chicharrón por semana. Con todas las marcas. Repartidas en Estados Unidos, México, Centro, Sudamérica, porque exportamos a 17 países. Para las marcas Sabritas, Barcel y muchas más. Y cualquiera que quisiera. Sí, bocados. Ahora en Monterrey hay muchas marcas nuevas que han salido. En fin, Sabritas era el 70% de nuestra clientela en México. En Estados Unidos no, porque en México se escasearon los dólares. No sé si te tocó la época de López Portillo. 1082. No había dólares. 82, 83, claro. No había dólares. Lo iban a defender como un perro, pero no lo defendieron. El dólar pasa de 12 a 70 y luego se dispara y luego no hay. Y luego no hay. No hay. Nacionaliza la banca. Así es. Un cataclismo perfecto. Toda esa época nos tocó vivirla
muy, muy dura. Se nos escasean los dólares, nos cierran la frontera, ¿qué haces? Vamos a poner una planta en Estados Unidos. Llegamos a Iowa un marzo del 83, creo. O sea, en pleno momento de la crisis. De la crisis. Nos vamos a Iowa, empezamos ahí prácticamente con las uñas, una plantita vieja que había ahí, nos la ofrecieron. Iowa, Sioux City, acababa de perder 1,000 empleos porque la CENIC se había ido a Chihuahua. Entonces el pueblo está desesperado. Llegamos nosotros con un proyecto. ¿Y cuánta gente van a contratar? Pues no más de 15 o 20, no le hace. Nos facilitaron todo. La Chamber of Commerce son muy fuertes. La Cámara de Comercio, claro. Nos consiguieron una plantita chica, una fabriquita para 3 cocedores y nos facilitaron todo. Entonces empezamos, en 3 meses estaba la planta produciendo. 3 meses. En junio la inauguramos y empezamos a vender pellet en Estados Unidos. Solo el pellet, no chicharrón. El pellet, todo el pellet, allá el puro pellet. Evans ya en ese momento, antes de que fuera nuestro, ellos ya embolsaban chicharrón. Ya no nada más vendían pellet, vendían el pellet y lo embolsaban. Finalmente se logra un acuerdo con Evans y se logra un acuerdo, nos quedamos con Evans. Alejandro se queda en Chicago y yo me regreso a México. Y yo me encargaba de todo lo que era Centro, Sudamérica, toda la producción y venta, y él Estados Unidos. Como a los 2 años, Frito-Lay decide ceder la producción a una de las compañías, al que quiera. O sea, ya no voy a procesar yo, ¿quién me procesa? Competimos Evans y compitió Rudolph Foods y perdió Evans. Rudolph se quedó con toda la producción de Frito-Lay. En ese momento fue un trancazo para nosotros horrible, pero ¿qué hicimos? Fortalecimos el embolsado, empezamos a crecer en producto terminado. Claro. Y se hicieron negociaciones, sobre todo con Walmart, con las grandes cadenas de supermercados, y empezó a crecer la marca Max. Sí, es Mac. Total Max empezó a crecer la marca, claro, con márgenes mucho mayores que venderle a Frito-Lay. Y eso salvó a Evans y la hizo crecer muchísimo. La mayoría de la producción en Estados Unidos se sigue vendiendo todo embolsado. México siguió vendiendo principalmente pellet. Y se empezaron negociaciones con Sabritas para hacer lo mismo aquí. Yo te embolso, ¿para qué batallas embolsar ahí? Y se consiguió embolsarle también en México. Entonces ya no nada más tenías el pellet, ya tenías la maquila del producto. O sea, tú ya le entregabas a ella los sabritones. Ya listo, los chicharrones embolsados. O sea, ellos te daban, por ejemplo, el chilito para que fuera picante y más se lo agregabas al chicharrón. No lleva nada. Nada. No lleva nada. El pellet ya va listo para... Sabor, ya lleva el sabor. Ya lleva el sabor, lleva la sal. Ya lleva la sal y lleva el color y todo. El color se le da con humo líquido. No hay diferencia, por ejemplo, entre, por ejemplo, te pide Barcel y te pide Sabritas y es un poco diferente el chicharrón. No hay nada, lo mismo. La única diferencia es si se fríe en manteca o en aceite. Perfecto. Entonces, después de que sobrevivimos las crisis económicas en México, la devaluación, la escasez, en fin, uno de nuestros principales problemas de arranque, pues fue como todo, te empiezan a bloquear, sobre todo en nuestro caso, el mismo gobierno a frenarnos. Para empezar a producir teníamos que comprar piel. En México no hay piel, había que importarla. Contratamos un abogado en México que nos tramitara los permisos de importación y prácticamente se topó con pared. ¿Por qué? Porque en ese momento había un funcionario, director de economía agrícola, que había empezado un proyecto similar con un americano en México. Ellos dos tenían un negocio y él era el que daba los permisos. Entonces nos estuvieron bloqueando y pues no podíamos procesar. No nos daba comprar piel en México importada por terceros y vino la primera lucha muy fuerte para conseguir permisos de importación. Hicimos innumerables viajes a México, Alejandro y yo, en busca de los permisos, entrevistas con uno y con otro y con otro. Finalmente se dio una oportunidad de oro. Venía el secretario de Agricultura a Monterrey, señor Marino Rábago. En ese momento era gente intocable, tú no podías entrar a su oficina en México, te bloqueaban. Y en la gira que hace, venía con el gobernador y el presidente. Iban a inaugurar no sé qué cosa en Monterrey. Entonces, en medio de la gira, Alejandro, mi socio, yo le conseguí un gafete de un tío que no lo iba a usar, él era
ingeniero agrónomo. O sea, un café para que se metiera. Para que se metiera a la comitiva, pues, Okay. que pudiera entrar. Total, primero se mete al autobús, estaba el autobús parado, van bajando los ministros, intercepta a Merino Rábago. Ingeniero, necesito hablar con usted, traigo un problema. No me dan permisos de importación de piel y estamos por cerrar la planta. Como que no le hizo mucho caso. Sí, hombre, luego lo vemos. Entonces, Alejandro, todo un personaje, te lo digo, él sí lo debías entrevistar, es todo un personaje. Se va al aeropuerto y a la hora que van a despedir al presidente y al secretario de Agricultura, se mete en la valla y se va con los tres, van los tres y él. Entonces, pues dice Merino, acá ahí es el joven que me entrevistó, ¿quién será? Y todos se hacen la misma pregunta, ¿quién es este? O sea, lo vieron en la bola y dijeron... Y se fue, van al avión del presidente, lo despiden, hasta luego, y ahí va él, y luego van con Merino Rábago y el gobernador, van a despedir al secretario de Agricultura, y se despide y le dice a Alejandro, le encargo mi asunto. Entonces ya, ahora sí, como le da una tarjeta, y llámeme en la tarde. Así, yo en ese momento estaba en Chicago. Me habla y dice, vente a México. Llegamos a México y al día siguiente ya estaba en la oficina de Merino Rábago. Ya le da importancia al caso y dice, cuenten con los permisos. Y ya cuando nos dan el permiso de producción, hace cuenta que te dan todo. Ya empezamos a importar piel y ahora sí a crecer y a consolidarnos. Yo acá en México, pues empezamos a exportar a Guatemala, a Venezuela, sobre todo los dos países muy consumidores de chicharrón. Venezuela es un clientazo de chicharrón, yo creo que hasta la fecha, porque es algo que no le puedes quitar al pueblo. Y Guatemala también, y eso nos dio mucho crecimiento, creciendo de empezar el estudio de mercado que hice yo para empezar el negocio. Me decía que podía vender 16 toneladas al mes y acabamos vendiendo 300 toneladas a la semana. No se me olvida el día de la devaluación, cuando López Portillo y cerró los bancos y cerró las divisas. Ese momento el dólar se fue de, no recuerdo si de 20 a 70 o 50. Teníamos nosotros una deuda de casi $1 millón en ese momento. La mitad de la deuda era equipo que habíamos comprado en Monterrey, camiones, equipo de transporte. Y me lancé yo a Monterrey con un cheque de Saltillo a pagarles. Vengo a pagar, oye, pero yo vengo a pagarte ahorita. Sí, pero ya no vale lo mismo. No. Aquí dice el contrato que yo te puedo liquidar con la cotización del día. Y la cotización del día es esta. La de mañana va a ser 70, ahorita es esta, porque eran deuda en dólares. Ok. Y afortunadamente lo pude hacer. O sea, pagamos eso. Los proveedores americanos nos cortaron el crédito, pero un proveedor canadiense, negociamos con él. Oye, te debo $100,000, ¿cómo te los voy a pagar? Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle 2 centavitos más por libra a todo lo que importe y te voy pagando de esa manera. Y así lo trabajamos por 5 años. O sea, te voy a cerrar más grande. No, te voy a pagar un poquito más por cada kilo. Si tú me vendes a 25 centavos la libra, factúrame 27. Para esos 2 me los vas acumulando a lo que te debía de los 70, $80,000 que teníamos pendientes. Y nos creyeron y pudimos salir de esa deuda. Y en Estados Unidos logramos que algunos proveedores nos siguieran apoyando. Otros nos cortaron. Además, un proveedor que nos incautó la cuenta con un juez al día siguiente, una cuenta de la deuda. Así, pum, es mi lana. Allá sí se puede. Pero en fin, logramos salir adelante. Bueno, hoy ya han pasado muchos años. Hoy, ¿qué pasa con esa empresa? ¿La sigues teniendo? ¿A qué te dedicas? En el 2016, nosotros desde el 2010 por ahí contratamos una empresa que nos ayudara a vender el grupo. Éramos 3 socios, ya acercándonos a los 60 años en esa época. Dijimos, oye, una de las condiciones que pusimos cuando nos asociamos es: ningún hijo va a trabajar en la compañía. ¿Para qué? Porque esta compañía la queremos para nosotros 3, la vendemos y se acabó. Desde el principio teníamos esa mentalidad. No vamos a trascender. ¿Por qué? Porque no da
no daba para meter familia adentro. Tiene una limitación muy grande esta industria, la materia prima. De un momento que ya no consigues piel, por más que le busques, no hay. La piel o la consumen los gelatineros o la consumes tú. Y es un pleito entre las dos industrias. Entonces, topas. Entonces, cuando decidimos, hay que vender, en el 2010 más o menos contratamos una empresa y ayúdanos a venderla. Y empezó a haber esfuerzos de venta. Nos entrevistamos con una bola de posibles compradores americanos, desde Smithfield, que era el mayor productor de puercos, Heinz, en fin, varias empresas grandes, y pues no fuimos atractivos para ellos. En el 2015 se nos acerca un grupo, Windpoint Partners, de esas empresas que fondos de inversión. Fondos de inversión. Y se acercan con nosotros y nos convencen y les vendemos todo de un golpe. En ese momento ya el grupo vendía más de $100 millones de chicharrón, vamos a decir. Total, se les vende a la compañía y ahora sí, en la noche a la mañana, pues tienes el dinero, ¿ahora qué hago? Y de hobby puse un pequeño viñedo aquí en la sierra. Okay. Y he estado haciendo pininos con vinos, con vino. Pero no toda la vida es trabajo, ¿no? Ya nos platicó que vendió la empresa. ¿Cuál fue su pasión después de vender el negocio? Pues antes y después, siempre me gustó viajar. En Venezuela, pues me tocó ver cómo se fue deteriorando el país con el mentado chavismo. Cuando te decían, no nos va a pasar nada, los gringos nos van a defender, pues no los defendió. Y me tocó también viajes interesantes. Me fui a conocer la Cascada del Ángel, por ejemplo, ahí en la zona de la, le llaman la sabana venezolana, así es. Muy bonito. Allá la Cascada del Ángel, para la gente que nos está escuchando, Pixar sacó la película de Up, que es un señor que pone sus globos en una casita y se claro. va a la Cascada del Ángel, que está en Venezuela. Así es, la Cascada del Ángel está le llaman tepuis. Los tepuis son esas montañas que todavía no hay una explicación clara cómo se formaron. Montañas como un pastel de 1 kilómetro de altura. El Ángel tiene una cascada de 993 metros y va uno a esa zona y es bien interesante. Poca gente lo ha hecho esos viajes y vas a ríos muy caudalosos, cascadas muy bonitas, no nada más la del Ángel. Pues eso me dio mucha riqueza. Nada más que si tienes que aguantar. Esa vez dormimos en un campamento prácticamente y amanecí con un alacrán de este tamaño en la cama que gracias a Dios no me picó, pero y después quise repetir el viaje con mi esposa, pero le dio miedo el alacrán, entonces mejor nos fuimos a Galápagos a conocer las Islas Galápagos. Okay. Es algo similar. En cuanto a quiebres, problemas de su vida, ¿cuál podría ser así algo de verdad que lo marcó en su vida? Pues lo más importante que me marcó a mí y a mi esposa fue el fallecimiento de nuestro hijo menor. Eso fue Después, fíjate qué ironía. El Club Rotario de Saltillo hace un homenaje cada año a un empresario. Hacen un torneo de golf y se lo dedican a una persona, no a un empresario, a una persona. El torneo 20 del 2005 me lo dedicaron a mí, el torneo de golf José Ángel Garza, el Club Rotario, más de 200 jugadores en Parras de la Fuente, un torneo hermoso. Fueron mis hijos, me acompañaron los 3, después del domingo llegó mi esposa con mi hija y mi yerno. Fue una fiesta grandísima. Esto fue el 3 y 4 de septiembre del 2005 y el día 9 sufre un accidente mi hijo, y de estar en la gloria a estar hundido, fallece mi hijo y fue un golpe demasiado fuerte. ¿Cómo murió David? Un accidente. Él estaba terminando su curso de paramédico en Monterrey, en la Cruz Roja. Ya era su última clase, ya se iba a graduar. Para esto había conseguido un trabajo en Sabinas Hidalgo. Él era ingeniero en alimentos, estaba trabajando por una empresa que hace aguacate, que hace pasta de aguacate muy grande. Entonces iba a Monterrey, a Sabinas Hidalgo, a Sabinas, Coahuila, y regresaba los fines de semana. Ese día era un viernes, se regresó porque tenía su curso el jueves,
En la madrugada arranca hacia Sabinas en su carro, se le atraviesa un caballo en la carretera, lo saca del carril y estaba estacionado un camión y va de frente contra el camión y ahí falleció. Yo venía volando de Venezuela ese día, venía saliendo de Caracas y parece increíble, pero yo no sé en qué momento me dio un vuelco el corazón muy raro, saliendo a las 7 de la mañana, algo me pasó, no lo tomé en cuenta y llego al aeropuerto de México, ya me estaban esperando para darme la noticia, que había fallecido. Llego a Saltillo y le dije a Alicia, no te vuelvo a dejar sola. Alicia era tu esposa. Mi esposa, sí. No te vuelvo a dejar sola, ya no voy a viajar más que contigo. Y ahí tomé la decisión, no vuelvo a viajar sola. Y ahí en ese momento me llega una llamada, aquí en este salón, me llega una llamada de un amigo, cuando estábamos en el duelo, y me dice, estoy haciendo el Camino de Santiago, en no sé qué etapa, y la vamos a dedicar a tu hijo, que lo queríamos mucho, etcétera. Y ya habla con Alicia, y cuelga, y me dice Alicia, quiero hacer el Camino de Santiago. ¿Cómo? Sí, lo quiero hacer. Oye, pero ¿estás haciendo lo que significa? O lo quiero hacer. Entonces empezamos ella y yo, por un año, a caminar aquí en la colonia. Nos íbamos tengo una casa en la sierra, a caminar en la sierra, y hasta que un día dijimos, ya estamos preparados. Y lo hicimos, caminamos 34 días, 100% a pie, desde Roncesvalles hasta Santiago, 790 kilómetros. Y fue una experiencia increíble porque el camino lo hace solo. O sea, en la mañana amanecíamos a las 6 de la mañana, yo la despertaba, arriba, a las 7 estábamos ya saliendo del albergue o del hotelito, lo que fuera, o la casa rural, y ya yo me despedía, y nos vemos, y yo me iba. Ah, ¿no iban caminando juntos? No, se trata de ir solo. Yo me iba solo y ella sola, mi paso es muy diferente del de ella. Y la iba esperando cada hora, más o menos me paraba, ya veía que venía por ahí, y así lo hicimos todos los días, porque se trata de ir solo, de ir tú lavando tu mente, ¿verdad? Y me sirvió mucho a ella también. En el 2016, a causa de una enfermedad, tuvo un aneurisma en una vena, una arteria, y estábamos en Ensenada, y a la hora que le pusieron el catéter para tratar de limpiarle ese tapón, reaccionó al líquido que usan para disolver la sangre, los coágulos, y fue un rechazo mortal, o sea, la mató. Así de duro, por más que le hicimos la lucha, la llevamos a San Diego, conseguimos un avión que la llevara de ahí de Ensenada a San Diego, llegamos todavía a un hospital especializado en pulmones, ahí en San Diego, pero ya no reaccionó. Y en 10 días falleció. Y obviamente pues fue el segundo golpe más duro que recibí. Me sentía yo terrible, totalmente fuera de ya, como que todo aquel ánimo se te cae, ¿verdad? ¿Cuántos años tenías ahí? 70 años. 70 años. Sí, van a ser 5 años, van a ser 6 años que falleció. Entonces yo voy a cumplir 75, tenía 69 años. Y no me gustaba estar aquí en la casa, no quería estar yo aquí solo, me sentía muy mal. Finalmente, por muchos años organizábamos un viaje anual, un grupo de amigos, 5 parejas, llegaron a ser hasta 6 parejas. Y ese año me dijeron, una de las amigas del grupo, ella viajaba sola porque la había dejado el marido, me dijo, invita a tu comadre Rosario al viaje. Pues, ella ya era amiga de ellas también, porque casualmente Rosario era mi consuegra, su hija está casada con mi hijo. Entonces ella venía a Saltillo, era muy amiga de Alicia y la llevaba con las amigas. Invítala al viaje a Vallarta. Pues la invito al viaje a Vallarta y realmente ahí me nació el decir, yo no podía vivir solo, yo tenía que buscar a alguien, una compañera, y se me hizo una situación muy adecuada, muy ideal, porque la conocía yo de muchos años como comadre. Vi cómo ella enviudó a los 34 años, sacó adelante 5 hijos, se dedicó a trabajar toda su vida, nunca había viajado más lejos de, creo que Las Vegas. Le propuse, primero no quería, finalmente la convencí, le di un beso y le dije, mañana me dices, digo, me da una cachetada
o ya la hice. No, finalmente nos hicimos novios y nos casamos en el 2000, finales del 2020, y nos ha ido muy bien, muy bien. Volví a nacer prácticamente. Oye, pero ve qué interesante, porque después de más de 50 años de casado. 45 de casado. 45 de y casado. 5 de novios, o sea, 50 años con Alicia. 50 años de repente pasa esto, que es algo propio de la vida. Sí. Pero ver qué interesante, porque la vida siempre nos da una segunda oportunidad. Así es. No importa la edad que tenga, no importa la situación, siempre te permite, mientras no te mueras, siempre te permite volverlo a intentar. Y que tengas una mente triunfadora, o sea, que no te caigas con nada. No me caí con los peores problemas que sufrimos en la empresa, que yo ya la veía quebrada, sin trabajo. Cuando nació mi hija Adriana, estaba en medio de la crisis de la empresa, estábamos empezando la empresa, tuve que vender, vivía yo en Monterrey, ahí en la colonia Country, tuve que vender el aire acondicionado a mi recámara para sacarle al hospital, de ese pelo. Estaba la situación crítica, pero nunca perdí la esperanza, vamos a salir adelante. Y con el apoyo de los socios, ¿verdad? Pues es obvio que pudimos hacerlo, ¿verdad? Y gracias a Dios no me caí, las caídas logré levantarme y ya no veo más que para adelante. Ahorita nos hemos dedicado a viajar de que nos casamos a la fecha, pues nos lo hemos pasado fuera, porque quiero que ella conozca lo que yo ya recorrí. Pues ni en 2 vidas, ¿no? Le va a alcanzar para que... No va a alcanzar, pero estamos haciendo la lucha. Qué bueno. Gracias por compartirnos esto, gracias por recibirnos aquí en tu casa en Saltillo. Tienes una casa hermosa, muy buen café también. Y muchísimas gracias, de verdad, es un honor. Gracias a ti. Bien. Amigos, muchas gracias. Si consideras que este tipo de contenido le puede servir a más personas, por favor, ayúdanos compartiéndolo para que mucha más gente tenga acceso a él. Adiós.